Amigas y amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy, en historias, leyendas, tradiciones de la Ciudad de México, habremos de comentar algunos aspectos de un edificio espléndido, el castillo de Chapultepec. Un edificio que está erigido en el Cerro del Chapulín. Habremos de hablar de algunas historias, algunas tradiciones, algunas leyendas de este edificio. Transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Volvemos. Pues esta noche voy a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados de esta noche, al licenciado Marco Antonio Maldonado. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, señor diputado. Buenas noches. Licenciado Jesús Adolfo Gres Monzón. Buenas noches, diputado. Y al historiador Rafael Campos. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, licenciado. Vamos a hablar ahora del castillo de Chapultepec, erigido en un cerro, en un promontorio, que es histórico por muchas razones, que es conquistado por tribus prehispánicas originalmente, y que luego los predecesores de los aztecas intentan también asentarse en ese cerro. ¿Quién nos puede empezar a comentar un poco de historia sobre el Cerro Chapultepec? Bien. Jesús Gres. En la época prehispánica, ahí hubo un adoratorio en la cima del Cerro del Chapulín, en donde existían las estatuas, las efigies de algunos huaytlatoanis, como el caso de Moctezuma Ilhuicamina, y de su primer ministro, algo muy, muy especial, que ojalá que se toque el tema de Tlacaele, que es la mujer serpiente, que fue el primer ministro desde la época de Ilhuicamina. Ahí estaban sus estatuas dentro del cerro, del Chapulín. Posteriormente, ya en la época de la colonia, ahí se estableció una capilla que fue dedicada a San Miguel Arcángel, de ahí que deriva el nombre de la colonia de San Miguel Chapultepec. Eso fue principalmente en aquella época lo más destacado. Rafa Campos, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Pues que a ese lugar llegaron los aztecas hacia 1169, 1159, y estuvieron por un espacio de 17 años prácticamente felices, hasta que los vieron fortalecerse los reinos vecinos y los trataron de echar. Entonces, ¿Y si lo lograron? Sí lo lograron, claro. De hecho, ellos recuperan Chapultepec, de ahí salen a cumplir su destino, encontrarse con la leyenda de la serpiente. Son expulsados Chapultepec y se van a Copilco, si no entiendo. A Copilco, sí. Se quedan en una zona de nadie. Era donde convergían tres reinos. Entonces ese espacio prácticamente nadie lo reclamaba, porque eran los límites de esos tres reinos. Y ahí exactamente, entre unas rocas, encuentran a la serpiente, al águila devorando a la serpiente. Pero eso ya fue hasta la isla, hasta que fueron expulsados de Copilco. Sí. Esa parte de Copilco es muy interesante, porque llegan y se casa con la princesa del señor de Copilco, uno de los líderes del grupo, y desgraciadamente, bueno, esas eran sus formas, la matan, y no nada más, la desollan. Y era una costumbre que ese
cuero, esa piel, se la ponían encima y así era una forma muy sangrienta de hacer sus ofrendas y sus formas de venganza, ¿no? Un poquito, pero más que venganza era un rito, que lo que estaban buscando era asemejarse con la madre tierra, en el sentido de que cada determinado tiempo, cada estación del año, pues la tierra se comportaba de una manera distinta. Así en primavera, por ejemplo, veíamos que florecía, toda la tierra se cambiaba de piel, y entonces ellos, tratando de emular un poco el comportamiento de la tierra, ellos se vestían a sí mismos con una piel de una virgen, y de esta manera pues trataban quizá con magia simpática, es decir, buscando con magia que la tierra fuera fértil, que fueran las cosechas ricas, y así tenían pues una serie de adoraciones y de tributos, inclusive sangrientos, todos ellos hacia sus dioses. Así, posteriormente, Huitzilopochtli, que era el dios principal, junto con Tlaloc, en esta pirámide magnífica del Templo Mayor, veíamos que tenía dos representaciones de dioses. Por una parte, Huitzilopochtli, dios de la guerra, hijo del sol, o el sol de mediodía, y por la otra parte, Tlaloc, el dios de la lluvia, eran los dos dioses principales de los aztecas. Pero a ver, quienes se ponían esa forma eran los sacerdotes, sí, era quien los hacía. Sí, claro, Era claro. eran Eran los chamanes, los chamanes principales. Claro. Jesús. Sí, esto fue ya en la época de la colonia, por ahí por el año de 1785. Un virrey, Bernardo de Gálvez, edifica ya una casa de descanso, una casa exprofeso para descanso del virrey, y queda inconclusa porque muere este virrey, y fue hasta 1792 que el virrey sucesor crea, vamos a decirle así, un antecedente de un archivo de la colonia. Lo acusan a él de que quiere hacer una fortaleza e independizarse de España, a Gálvez. Y entonces el rey... O sea, la idea era hacer una fortaleza en el castillo Chapultepec, sí, digámoslo así. En el cerro del Chapulín. Sí. El cerro Chapulín, que es el cerro de los chapulines, sí, que porque había muchos chapulines, que ahora dirían los políticos, no son chapulines, son tocayos, es decir, son grillos. Vamos a ver, si les parece, un video, si nos acompañan nuestros invitados, del castillo de Chapultepec, que edita el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a verlo, si les parece. Uno de los puntos más visibles y emblemáticos al poniente de la Ciudad de México es el Castillo de Chapultepec. Se alza en la cima de un pequeño cerro que emerge sobre un gran parque que da oxígeno a la urbe. En tiempos prehispánicos, el cerro y sus boscosos alrededores fueron considerados lugar sagrado y ceremonial por teotihuacanos y mexicas. A partir del siglo XV, de sus manantiales era llevada mediante acueductos agua abundante hacia la Ciudad de México. Después de la conquista española, las autoridades virreinales decidieron levantar en lo alto un edificio que ha tenido diversos usos y ha sido testigo de acontecimientos cruciales de nuestra historia. Fue en 1785 cuando se comenzó la construcción de una casa de campo para el virrey Bernardo de Gálvez. La obra quedó a medias y corrió con mala suerte. Fue suspendida y luego subastada. Tras la consumación de la independencia hacia 1841, se le hicieron modificaciones y añadiduras para instalar ahí el colegio militar. Como sabemos, en 1847 los ocupantes, cadetes y oficiales, libraron una batalla memorable contra el ejército invasor de los Estados Unidos, lo que ocasionó grandes destrozos en el inmueble.
Durante el breve imperio de Maximiliano de Habsburgo, el edificio fue remodelado nuevamente. Se le añadieron habitaciones, corredores, jardines. En los pasillos del Alcázar se colocaron las pinturas de Santiago Rebull y se levantó la pequeña torre central conocida como el Caballero Alto. Recuperada la República ya en 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada decretó que la Casa Colegio Palacio sirviera como residencia oficial. En 1876 se instala ahí el primer observatorio nacional. Don Porfirio Díaz, gran amante de todo lo francés, hizo de nuevo añadiduras y modificaciones. Surgen entonces fuentes y jardines. De 1882 a 1916, el castillo volvió a ser la sede del Colegio Militar. Pero se le añadieron todavía elevadores e instalaciones telegráficas. Los vitrales, traídos de París. Y la escalera de mármol a la que en 1917 se le colocaron los leones que le darían el nombre con el que hoy la conocemos. En 1944, el castillo se inaugura como sede del Museo Nacional de Historia, para resguardar y mostrar al público todo un tesoro en artes y objetos que nos hablan de nuestro devenir. El Museo Nacional de Historia. A la producción que nos hace Antropología e Historia sobre este museo de Chapultepec. Bueno, agradezco a Patricia de PIT que por Facebook nos comenta que agradece la invitación a ver el programa. Muchas gracias, Patricia. A Juan Manuel Castillo Cadnea, que por Facebook nos dice, agradece la invitación de ver el programa y dice que el tema del castillo de Chapultepec es muy interesante. Alejandro Pardavé por Twitter nos envía un saludo y está sintonizando la transmisión. Gracias, Alejandro. También saludos cordiales para ti y tu familia. Kiev Cat Madrigal por Facebook agradece la invitación a ver el programa y dice que no se lo pierde. Muchas gracias. Pues pasaron cosas muy interesantes. Siempre ha estado ligado la Gran Tenochtitlan con el Cerro del Chapulín o Chapultepec. De ahí venía una gran cantidad de agua para pues abastecer a la Gran Tenochtitlan, porque no obstante de este lago que era enorme y que era agua, pero no era un agua potable, no era la posibilidad de beber en forma directa, entonces tenían que traer a través de acueductos y a través de Chapultepec particularmente y también luego de Coyoacán agua potable a la Gran Tenochtitlan. Hubo por ahí algún Tlatoani, que hace una obra muy importante de Coyoacán, que era Ahuizot. Este Tlatoani, luego, pues, después de inaugurar su obra, por azares de la vida, recibe un gran torrente de agua que viene del propio acueducto y está a punto de ser ahogado por su propia obra. Recibe un fuerte golpe en la cabeza por esta situación de desesperación. Y finalmente por eso muere. Es interesante el asunto. Y tú nos comentabas fuera de grabación, Marco Antonio, nos estabas comentando que es muy interesante que este bosque de Chapultepec, que era resguardado. Tiene una vocación desde su origen, hacer museo, puesto que Moctezuma hizo de Chapultepec un museo en donde había más que museo zoológico. Zoológico, pero eran unas especies raras las que guardaba ahí, ¿no? Algunas especies raras. Rafael. Sí, eran animales deformes y humanos incluso.
humanos. De los que iba, de los esclavos que iba obteniendo de las guerras floridas. En las guerras, de los señoríos que iba conquistando. Entonces ahí los guardaban, los exhibían y los trataban bien, según los españoles cuando llegaron, hablan de que tenían estaban bien resguardados, bien comidos, o sea, no... Moctezuma Xocoyotzin fue, bueno, pues prácticamente el último emperador azteca con todo su señorío, porque luego de todas maneras pues lo destronan y lo matan a pedradas, pero este individuo era un gran ecologista. Él resguardaba todo lo que era el bosque, había una pena de muerte para aquellos que maltrataran a los árboles, quitaran algún árbol vivo sin necesidad y sin permiso, sobre todo directamente de la familia imperial. Protegía a los animales, autorizaba la caza, pero con ciertos permisos. Realmente había un equilibrio ecológico, era una visión importante e interesante. El ciclo no era como lo conocían los españoles, lineal, los años no eran lineales, en donde, pues, ustedes saben que en Europa, particularmente, con la idea de la época cristiana, es una línea hacia atrás y hacia adelante, en donde el nacimiento de Cristo marca un parteaguas en la historia, y a partir del nacimiento de Cristo se conocen como después de Cristo y antes de Cristo. Sin embargo, los ciclos y los siglos de los nahuas, de los aztecas y de todos los pueblos prehispánicos, particularmente, era circular. Eran ciclos que se repetía la historia y después de un determinado número de años volvía a iniciar la historia. Y bueno, todo ese tipo de situaciones, cuando viene el choque entre las culturas, una cultura con un tiempo lineal y unas culturas con un tiempo que era circular, pues evidentemente todo lo demás también chocaba, no solamente la cultura del tiempo, sino todo lo que se desprende del tiempo, que es todo en la vida. Entonces, bueno, después de este choque tan terrible y después de que desaparece el Cerro del Chapulín en su concepción como lo tenemos, en donde los españoles empiezan a cortar ahuehuetes de una manera terrible, deforestan prácticamente todo el cerro, porque decían ellos que se contaminaban las aguas con las hojas de los ahuehuetes. Y entonces empiezan a hacer un cortadero de árboles en el cerro de Chapultepec. ¿Qué pasa después? ¿Cuándo empieza la edificación del castillo? La edificación del castillo empieza con Matías de Gálvez hacia 1785. La suspenden porque, como lo decía antes, le dijeron al rey que él pretendía hacer una fortaleza e independizarse de España. Su sucesor, el conde de Revillagigedo, continúa la obra y para esto organiza 2 loterías que le llamó auxiliares de obras públicas. Con parte de ese dinero concluye el Alcázar del Castillo y lo destina al archivo del virreinato. Ahí se establece el archivo del virreinato y desde luego casas de verano a partir de esa época de los virreyes. Más tarde casas digamos de descanso. No despachaban ahí nada, simplemente pues era una excursión llegar hasta el cerro aquel, pues quizá a caballo, porque no había todavía las vialidades que conocemos, la Avenida de Reforma, que además vamos a ver cómo se llamaba anteriormente esta avenida, quién la instauró, quién la inauguró y todo este tipo de situaciones. ¿Qué nos puede decir, Marco Antonio? Muy bien, después de esa etapa, esta edificación se convierte en un colegio militar. Hubo un colegio militar ahí, muy famoso, también fue, perdón. Ajá, nos comentas. Perdón, es que me salí. No, estaban llamando aquí, estaban perdón. Bueno, estaba comentando que es el Archivo General de la Nueva España, luego Colegio Militar, y es ahí donde se ve la etapa cuando la intervención norteamericana. Así es. Bueno, quiero agradecer a todos aquellas y aquellos que nos están en favor de sintonizarnos, a Globo OS, a Tere Marrufo, a Sandra Elena García,
a Juan Martínez, a Jessica Elizabeth Chavarría, Salvador Gandhi Ariza, a Beatriz Osorio, a Violeta Olvera, a Jennifer Ruiz, Francisco Celis, Rosa Izquierdo, Hugo Espinosa, Marta Patricia Magaña, Hazel Meneses, Fernando Chute, saludos cordiales, querido amigo y hermano, Carlos Daniel Aguilar, Leti Hidalgo, María Esmirna Espinosa, Teresa Martínez Rodríguez y Adolfo Güero García. A todas y todos, muchas gracias por estarnos pues siguiendo y si son tan amables en darnos sus comentarios, de inmediato los pasamos al aire. Jesús Gres. Sí, como atinadamente decía Marco, en 1833 fue designado colegio militar. Ahí empezaban a hacer los cadetes sus primeras intervenciones ya dentro de la disciplina militar, y es precisamente ya en 1847 con la intervención norteamericana, cuando se da la batalla, la clásica batalla de los niños héroes de Chapultepec, fue el 13 de septiembre de 1847, ya siendo colegio militar, en efecto. ¿Quién nos puede platicar un poco? Bueno, porque ahí se desarrolla una lucha desigual del ejército, pues digamos el ejército emergente más poderoso del mundo, ya en estos años pues ya era una potencia mundial, y en donde pues jóvenes, porque no niños, porque eso es poesía, pero jóvenes, Melgar, Márquez, Escutia, de la Barrera, Suárez y Montes de Oca particularmente, arman una resistencia importante ahí en el Alcázar del Castillo Chapultepec. Uno de ellos pierde la vida de una manera heroica, en donde se envuelve de la bandera y se lanza al vacío, precisamente para evitar que les arrebaten la bandera, cuando menos estando vivos, porque era parte del honor militar defender la bandera hasta la muerte, símbolo de nacionalismo. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Pues esta época fue muy interesante, sobre todo porque México era un país que se estaba conformando. Había entre la preparación de los cadetes militares, se destacaba mucho la exaltación del honor patrio. Entonces, desde luego que sí es muy creíble que Juan Escutia, antes de que le arrebataran su estandarte, porque esta es una tradición que viene desde los aztecas, una vez que arrebataban el estandarte se daba por perdida la batalla. Antes que soltar la bandera, prefirió envolverse en ella y tirarse del... O sea, perder junto con la vida, pero no perder la batalla y dejar, digamos, el estandarte, la bandera en este caso, pues en manos del invasor. Del invasor. Hay una poesía bellísima que ustedes conocen, que fue muchos años símbolos patrios y sobre todo una herramienta de concursos de declamación, Los niños mártires de Chapultepec, por Amado Nervo, que nos dice, entre otras estrofas y partes, como renuevos, cuyos aliños, un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. Así fue, los sabinos, la cimera, con sortijas de plata remecía, cantaba nuestra eterna primavera su himno al sol. Era diáfana la esfera, perfumada la flor, y ellos morían. Allí fue, los volcanes, en sus viejos albornoces de nieve se envolvían, perfilando sus moles a lo lejos. Era el lavalle una fiesta de reflejos, de frescura, de luz, y ellos morían. Allí fue, saludaba el mundo el cielo, y el divino saludo respondían los árboles, la brisa, el arroyuelo, los nidos con el trino del polluelo, las rosas con su olor, y ellos morían. Morían cuando apenas el enhiesto botón daba sus pétalos precoces, privilegiados por la suerte en esto, que los que aman los dioses mueren presto, y ellos eran amados por los dioses. Sí, los dioses, la linfa bullidora, cegaba en esos puros manantiales, espejo de las hadas y de flora, y juntaban la noche con la aurora. Como pasa en los climas boreales, los dioses nos roban el tesoro de esas almas de niños que se abrían a la vida
y el bien cantando en coro. Y luego sigue una bellísima poesía de Amado Nervo, Los niños mártires de Chapultepec. Marco Antonio. Muy bien. Después de esta etapa, de que es ocupada por el Colegio Militar, viene una etapa en donde los presidentes empiezan a tomarla como residencia oficial. Si mal no ubico, es Lerdo de Tejada, el primero. En 1872 Lerdo de Tejada lo hace casa presidencial, en efecto. Casa presidencial, Sí. ¿no? Y luego viene la parte romántica e interesante, que es la del Sí, porque imperio. antes de Lerdo de Tejada, recordemos ustedes que está presidiendo el gobierno ya en su séptimo, octavo mandato, entre comillas, porque finalmente Juárez se le llamaba Juárez el trashumante. Trashumante es una palabra que significa que va de un lugar a otro, que no tiene un lugar fijo donde vivir. Y Juárez efectivamente tiene que ir reeligiéndose, entre comillas, su periodo, porque aquí en la Ciudad de México pues se iban sucediendo los presidentes conservadores, desde Zuluaga, Comonfort, todos ellos de derecha, y luego hasta que llega Maximiliano, el archiduque Maximiliano, todos ellos de derecha, digámoslo de esa manera, y Juárez, el defensor de la República, en su carroza negra, el Juárez el trashumante, en toda la República. Mientras eso ocurría, cuando Juárez restaura la República, ya llega a Palacio Nacional, que era donde vivía el presidente de la República, y fue su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, aquel que restaura ya, digamos, la residencia oficial del presidente de la República por decreto en el castillo de Chapultepec. Así es, pero antes, Sí, algo muy importante del castillo de Chapultepec fue precisamente todo el segundo imperio de Maximiliano. Definitivamente Maximiliano restaura el castillo, empieza a hacer una obra, le da todo lo que es el frente del castillo. Dicen que le pone al paseo que llevaba hasta el castillo de Chapultepec, por lo que hoy conocemos Paseo de la Reforma, Paseo de la Emperatriz, aunque también dicen que se le llamó Paseo del Emperador, porque desde la cúspide del castillo se veía cómo iban llegando las carrozas, los caballos, la gente, y entonces dicen que en honor de Carlota Amalia le puso el Paseo de la Emperatriz. Eso fue esa época, debe haber sido muy interesante. Que luego llega, que luego llega Juárez y en venganza, digámoslo de esa manera, le pone Paseo de la Reforma, que es Juárez y toda su generación. Nos comentabas que México era conocido como la región más transparente del aire, entonces se veía hasta el Caballito, ahí terminaba el Paseo de la Emperatriz, y desde ahí veía llegar... Que es ahora Reforma y Plaza de la... Bucareli, sí, Bucareli Reforma. Entonces se llamaba Avenida del Paseo Nuevo porque la hizo Bucareli. Y ahí estaba precisamente, antes de la Lotería Nacional, estaba la Plaza de Toros, Paseo Nuevo. De Paseo Nuevo, de la Plaza de Toros, que también fue muy comentada. La construyó por esa época Antonio López de Santana, que era muy dado a los toros, a los gallos, a la jugada, y luego Juárez, que era ecologista, la manda a tumbar. Voy a comentar, amigas, si me permiten, nos están sintonizando y desde Facebook nos comentan, Socorro Sánchez Arellano nos da un saludo a todos los panelistas, muchas gracias. Fernando Chute por Ustream, valdría la pena hacer un programa sobre la rotonda de los hombres ilustres, prácticamente desconocida. Oye, me parece muy buena idea, Fernando, lo vamos a hacer en los próximos días y habremos de comentar algunos de los principales hombres ilustres que se encuentran descansando en esta rotonda, que es bellísima y que además por decreto presidencial pues tiene el encargo de cobijar los restos mortales de los hombres más ilustres, héroes, científicos, literatos, poetas. Vamos a comentarlo desde luego. Y ahora hombres y mujeres ilustres, ya le a eso me refiero. Hombres y mujeres. Bueno, sí, digo hombres y mujeres ilustres, porque, bueno, finalmente es una situación que nos rebasa el tema de la igualdad de género. Pues es, desde luego todos estamos de acuerdo, pero difícilmente en el lenguaje, que en lugar de resumir, porque todos los lenguajes del mundo
tienden a irse haciendo más concretos para que sea más rápida la comunicación del pensamiento. Ahora con el asunto de equidad de género tenemos que decir, como dijo el clásico, niñas y niños, chiquillos y chiquillas, pueblo y puebla. Vamos, bueno, entonces le decíamos que agradezco mucho a Fernando Schute. Me parece maravilloso que tenga este tipo de programas en la Ciudad de México, llenas de lugares con historia, tradición y leyendas. Un abrazo. Leticia Galván, muchas gracias, y gracias por compartirnos estos temas tan interesantes. Muchas gracias, saludos a los contertulios. Bien, ¿qué nos quieres decir, Marco? Siguiendo no quisiera pasar todavía el capítulo de la emperatriz Carlota y Maximiliano en su época dorada que tuvieron en el castillo. Todavía vemos algunos de los muebles que trajeron de Europa para decorar el castillo, la vajilla, la cristalería, todo ello. Hay un piano maravilloso ahí en el castillo de Chapultepec. Eso es lo que puede una persona que visita México por primera vez ver, ese museo extraordinario que guarda nuestra historia. Pero debe haber alguna leyenda sobre Maximiliano, sobre Carlota, Rafa, ¿no? Pues la leyenda ahora sí que se vuelve realidad con ellos, porque llegan prácticamente engañados de que el pueblo los estaba esperando y eran muy amados, y pues eran unos cuantos, era la ambición de unos cuantos la que los quería tener acá, sabiendo la situación política que vivía Maximiliano en Europa, la ambición incluso de Eugenia de Montijo, cómo influyó en Napoleón III para que mandaran a Maximiliano, ya que él pues era descendiente también de Napoleón. Otro de los motivos de Eugenia de Montijo es que ella quería para ella y su descendencia el imperio, la corona de México, porque ella se ostentaba como descendiente de Moctezuma, de los condes de Moctezuma. Claro, y bueno, finalmente recordemos quiénes fueron los que trataban de atraer a estas personas aquí al país para que tuvieran su imperio. Recordemos que, bueno, quienes iban en aquella comitiva especial, claro, para invitar a los emperadores. Entre ellos, pues iba el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte. Él iba de una manera, y fue él nombrado, digamos, lo que sería el virrey en la Ciudad de México. Sí, sí. Él entró a la Ciudad de México y fíjate, nos hubiéramos traído unas canciones. Hay unas en el Conservatorio Nacional de México que trata de conservar todas las canciones, toda la música que en alguna época de este país ha sonado de una manera popular. Existe una parte muy interesante sobre este tipo de leyendas y de tradiciones y de historias en donde el pueblo se manifiesta con canciones. Y bueno, así como hay Adiós Mamá Carlota, que es un sentimiento del pueblo, que creo que era de esta canción, si no mal recuerdo, era de Guillermo Prieto. No lo recuerdo. Creo que sí era de Guillermo Prieto la canción. El pueblo la cantaba muchísimo, precisamente Adiós Mamá Carlota, que además finalmente la que logra convencer a Maximiliano que venga a México es precisamente Carlota, ¿sí? La ambición de Carlota. Sí. Aquí sí no me van a decir las feministas que la mujer tuvo la culpa, porque sí la tuvo. Fue Carlota la que convenció de una manera directa al pobre de Maximiliano, que no era, digamos, muy significativamente hablando, muy valiente, digámoslo de esa manera. Lo convencen fácilmente y se traen a Maximiliano por ambición. Y luego sale Carlota, dicen por ahí algunos historiadores que sale embarazada de algún no precisamente de Maximiliano, sino de algún miembro de su escolta, de su guardia. Y así como dice también la tradición y la leyenda, digámoslo de esa manera, que el propio Maximiliano tenía amoríos con algunos miembros de su escolta, con un austriaco. Un conde. Así también dicen que la propia Carlota
pues tuvo amoríos con su escolta y de ahí se embarazó. Bueno, está de alguna manera documentado esta leyenda, digámoslo de esa manera, pero mientras esas son peras, son manzanas, el castigo de Chapultepec se edifica como una sede imperial. Y Maximiliano pues pasaba poco tiempo ahí porque iba a dos lugares continuamente, hacia Morelos y hacia Texcoco. ¿Qué nos pueden comentar de esto? En el Jardín Borda se encontraba con la famosa India Bonita Concepción Sedano, Así es. de la cual también se dice que tuvo un hijo con Maximiliano. Maximiliano sí, entonces sí, sí tuvo un hijo. A fin de cuentas. No, pero porque es que se habla mucho de que no tuvo descendientes y que Maximiliano, precisamente al que adoptó, fue el hijo de Iturbide. Sí, y abdica incluso. Sí, y lo hacen abdicar, ¿no? Sí. O sea, porque abdica a favor del hijo de Iturbide. Sí. Iturbide, recuerden ustedes que era el primer emperador, se coronó emperador Iturbide, que luego ya comentamos que Iturbide está enterrado, digamos, sus restos están en catedral. Iturbide tuvo un hijo, y ese hijo, que supuestamente era heredero de Iturbide, lo toma como su protector, como su heredero, también Maximiliano de Habsburgo, y lo toma como heredero porque Maximiliano no tiene hijos, no tiene descendencia, y en ese momento dice, bueno, mi heredero será el hijo de Iturbide. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que sí, estaban de moda los imperios y los austriacos y los Habsburgo en Europa. Yo creo que México estaba destinado a ser una granja de emperadores, por así decirlo, venderles, que no fueran ya a Europa a comprar su emperador, lo podían venir a comprar a México, de las mejores sangres europeas. También, pues esta fue otra de las razones de que los americanos se escandalizaran, ¿no? Y porque pues de alguna manera la presencia de Maximiliano era la presencia de las potencias europeas en América. Agradecemos a Gustavo Adolfo Garza Arriaga, al licenciado Ígamo, a Olga García Rodríguez, que nos estén sintonizando, Edith Guzmán a través de Twitter, envía un saludo a todos, gracias Edith. Alejandro Pardavé desde Twitter agradece los saludos y felicita a todos por compartir sus conocimientos, son muy formativos, muchas gracias. Viene otra etapa en donde ya se convierte en la residencia oficial de los presidentes, aprovechando el esplendor que tenía esa construcción llamada Castillo de Chapultepec. Tú hiciste en esa etapa, en la etapa de los presidentes, que empezó con Sebastián Lerdo de Tejada. Con Sebastián Lerdo de Tejada, pero Porfirio Díaz también tiene una época muy bonita. Bueno, ahí está, bueno, muy bonita para Porfirio Díaz. Claro, por supuesto. Bueno, por supuesto. Y sobre todo los 30 años que gobernó Porfirio Díaz, pues bueno, fue sede del poder y fue un poder absoluto casi, ¿no? A eso me refiero. Floreció Chapultepec, además de lo que ya tenía, lo conservaron muy bien. Por eso es la residencia oficial del presidente de México. Y lleno de situaciones afrancesadas en esa época, porque Porfirio Díaz era un admirador del arte francés. La colonia Roma es un ejemplo, la parte norte, de esa cultura, de esa arquitectura. San Rafael. Mucha construcción. Bueno, pero no solamente eso, la escultura también, digamos, recuerden ustedes el hemiciclo a Juárez, que Porfirio Díaz mandó edificar en honor de su antecesor, Benito Pablo Juárez García. El hemiciclo a Juárez, pues es una situación francesa, ¿no? Típica francesa. Así es. Y bueno, está Francisco y Madero, posteriormente. De ahí parte la famosa Marcha de la Lealtad. Sí, viene con los cadetes. Con los cadetes, cuando la decena trágica que acabamos de estar viendo en los periódicos, la memoria de 100 años, ahí se vuelve a ver el honor de los militares, de los cadetes, que escoltan a su presidente, y la lealtad, que es muy importante, la lealtad y ese código de honor que hasta ahora tiene el ejército mexicano. Pues hasta Abelardo R. Rodríguez, ahí fue la casa del presidente, hasta L. Rodríguez, ya cuando entra Lázaro Cárdenas del Río. Que por decreto, Lázaro Cárdenas, que fue el presidente más joven hasta esa época,
¿Qué presidente ha sido más joven? ¿Salinas? No. No. Cárdenas sigue. Lázaro Cárdenas del Río, de una manera muy, digamos, muy revolucionaria, diría yo, muy de izquierda, de pronto renuncia a ese privilegio de vivir en un castillo y de alguna manera muy republicana, dice, me voy a vivir acá abajito, era Los Pinos. Y entonces también por decreto se determina que a partir de ese momento Lázaro Cárdenas, hacia nuestra fecha, nuestros días, ya no se utiliza ese castillo de Chapultepec que olía a imperio, olía a monarquía, y estábamos en contra de todo lo que era república, cuando menos en simbolismo. Fueron 8 presidentes los que estuvieron en el castillo de Chapultepec. Vamos a recordarlos. Si me lo permite, diputado, empiezo otra vez por Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portesil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Y nos faltó Sebastián Lerdo de Tejada, que finalmente Sebastián Lerdo de Tejada murió en Estados Unidos cuando el propio Porfirio Díaz. Recordemos qué épocas históricas. Luego en la Revolución, por ejemplo, vemos que todos están contra todos. Madero, pues prácticamente contra Zapata. Zapata contra Obregón. Obregón contra Carranza, Carranza contra Villa, y luego se mueren y los entierran a todos juntos. Eso es parte de la democracia, pero bueno, volvemos en unos segundos, vamos a un pequeño corte, volvemos. Nos pregunta Alejandro Pardavé si podemos subir a redes la poesía de los niños mártires de Chapultepec, que no la conocía. Sí, por supuesto, en este momento le voy a decir aquí a nuestros colaboradores que nos hagan favor de ponerla, pegarla en Facebook y también en Twitter, para que los que deseen verla. Es una poesía muy hermosa de Amado Nervo, que habla de los niños mártires de Chapultepec. Nos estabas comentando... Sí. Un comentario. Efectivamente es Lázaro Cárdenas el que por decreto pasa a la residencia oficial a Los Pinos. Sí, pero hay otros decretos, que nace el Museo Nacional de Historia, también por decreto, Lázaro Cárdenas, y el castillo de Chapultepec ha sido desde esa fecha su destino. No, pero museo... además también hubo un observatorio nacional ahí. Así es. Tacubaya fue observatorio. Antes fue muy breve. No, tuvo bastante, y además, bueno, de ahí salieron algunos estudios importantes de este alcázar. Bueno, pero a ver, el simbolismo del castillo de Chapultepec, o sea, ya vemos que pues, todo lo que ha sido pues un cuartel, ha sido observatorio científico, ha sido capilla, fue oratorio, museo, fue, ¿qué me decías? Archivo, sede imperial, sede presidencial. Y ¿qué significa el castillo de Chapultepec aquí y ahora para la Ciudad de México? ¿Qué opinan? Pues el lugar emblemático por excelencia, tan es así que ahí se han celebrado diversos eventos y actos políticos, internacionales. ¿Cómo lo puedes definir en 2 palabras, 3 palabras, una frase, digamos? Un concepto. La Casa de México. La Casa de México, de plano. La Casa de México, sí, de México. 2 palabras. 3, no, fueron 3. La Casa de México, 4 palabras. Por ello 4 palabras, ¿no? Es la casa, es el espacio en donde México consolida su democracia. Consolida su democracia. ¿Por qué? ¿Por qué dirías tú que consolida la democracia? Porque ahí la gente, bueno, aparte de todos los eventos políticos que han sucedido, los tratados que se han firmado, también las relaciones humanas que provoca el propio bosque. Es un lugar de paz y de esparcimiento, de convivencia. Jesús. Chapultepec en sí es un lugar mágico. Desde la época prehispánica, por ahí cuenta Velasco Piña, que se hablaba con los ahuehuetes y que contaban la historia, etcétera. Y el castillo de Chapultepec, pues, al ser un castillo
¿Cuántas quinceañeras no han soñado con un castillo, con estar en ese alcázar, con esos muebles? Remontándonos al siglo XIX, los valses que nos bailaron ahí, los hombres de rigurosa etiqueta, de levita, las bellas damas con los vestidos largos, con los sombreros. Todavía parece, cuando estamos en el jardín, escuchar esas risas, esos brindis, los acuerdos políticos. Creo que es un lugar mágico. Juárez, amigas y amigos, renuncia a vivir en un castillo. Cuando Juárez empieza su peregrinar como trashumante, pues llega Maximiliano y desde ahí despacha, desde el castillo de Chapultepec. Era su castillo, digamos, su castillo de Miramar, digámoslo de esa manera. Cuando llega Juárez y restaura la República, muchos corifeos le piden que despache desde Palacio Nacional, le piden que despache desde el castillo de Chapultepec, y muchos republicanos le dicen, entre ellos Ignacio Ramírez el Nigromante, que hablamos la vez pasada de él, le piden que su sede sea el Palacio Nacional. Y él no solamente da un mensaje republicano, sino de una manera muy humilde mantiene su residencia en el lado norte de Palacio Nacional, que es ahora el recinto Juárez, que los invito a que visiten. Ahí en esas 4 paredes murió el presidente Juárez, siendo presidente de México y rodeado de símbolos republicanos. Él pudo haber trasladado su residencia al castillo de Chapultepec, no lo hizo, y esto fue un mensaje muy importante. Yo también decía hace un momento que hay situaciones contradictorias y muy simpáticas en la historia de México, porque fíjense ustedes que Juárez, como retuvo para sí el poder presidencial durante 7 periodos, antes eran de 4 años los periodos de los presidentes, se levantó en armas en contra del poder presidencial para la no reelección. Adivinen quién, Porfirio Díaz, con una bandera. Porfirio Díaz era joven, era héroe porque había sido un batallador en el 5 de mayo en Puebla, era un héroe nacional. Él había organizado la entrada triunfal de la República con Juárez, y entonces él era un héroe nacional, y él se levanta en armas en la Noria, Plan de la Noria. en el plan de la Noria, con no reelección. Esa fue su bandera de Porfirio Díaz, no reelección, y entonces, bueno, es aplastado por las fuerzas republicanas de Juárez. Muere Juárez, llega Lerdo de Tejada, y posteriormente Porfirio Díaz persigue a Lerdo de Tejada, de alguna manera lo derroca, y llega Porfirio Díaz a instalarse en el poder. Y luego es sacado años después, 30 años después, por un plan que se llama sufragio efectivo, no reelección. El que no aprende de la historia está condenado a repetirla. ¿No es cierto? Tu conclusión sobre el castillo Chapultepec, tu síntesis. Completa. Nada más un pequeño No, detalle. síntesis. No hablamos de duelos. También se decía que en Chapultepec se lavaba el honor con un duelo al amanecer, ¿no? Y hay algunas películas que decían, nos vemos a las 6 con los padrinos para cruzar las armas. No sé si sea tan cierto en la historia. Sí. Hay duelos muy famosos. El de Irineo Paz con el hermano de Justo Sierra. Sí, Sí. muy interesante. Tu conclusión. Mi conclusión, bueno, pues que siendo un lugar tan mágico, tan en sus entrañas lleno de agua, y como en el concepto de los aztecas, el paraíso era exactamente el agua, el paraíso de los ahogados, pues es que sigue siendo un paraíso para los que ya se fueron y para los que vivimos. Jesús. Para las nuevas generaciones creo que es muy importante que conozcamos nuestra historia y que nos comprometamos a prepararnos más para poder servir mejor como Juárez, como Cárdenas. Sandra Lara desde Facebook, enriquecedor el tema de hoy, por lo que pregunto, ¿es cierto que recientemente se rescató de dicho museo una colección de 239 abanicos de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX,
cuyo uso se dio particularmente en el virreinato y el México independiente, con los cuales las mujeres comunicaban sus estados de ánimo y transmitían todo un lenguaje secreto? Bueno, sí, hay inclusive una cultura del abanico. Quizá algún día sería muy importante que invitáramos, hay por ahí algunos historiadores que nos platican inclusive del lenguaje del abanico, cómo le tenían que hacer, cómo tenían que parpadear cuando querían mandar las mujeres pues algún mensaje a algún caballero o dama, cómo podían abanicarlo de lado horizontal o vertical, desprecio, cerraban o lo tiraban a propósito. O sea, son cosas hermosísimas. Pues amigas, amigos, yo creo que Chapultepec es un punto geométricamente conocido que nos llena de historia y nos llena de aspiraciones republicanas por una parte, porque Chapultepec es Juárez y su generación. Juárez es laicismo, también es república, porque finalmente el símbolo republicano salió también del Castillo de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec es soberanía nacional con la defensa de los niños héroes, pero también es ecología con lo que hemos comentado aquí, el bosque Chapultepec, es romanticismo con su lago maravilloso todavía que podemos disfrutar en aquellas monónicas. Sí, pero aparte pues ir al lago con una buena pareja, una buena conversación, pues yo creo que es todavía muy bello hacer esos paseos. Vamos a invitarlos para que no se olviden ustedes de que el próximo jueves tenemos una cita con 2 programas especiales. A las 8 de la noche tenemos El rostro de la trata y a las 9 de la noche tenemos Respuestas, en donde habremos de hablar sobre diversos temas de la Asamblea Legislativa. Y hubo algunas preguntas pendientes, algún amigo, algún hermano a través de estas redes sociales me comentaba que por qué no había yo abordado el tema del Bester Gordillo, de la maestra del Bester Gordillo, y nos habíamos comentado sobre otros temas. No llegó la pregunta a tiempo, estábamos nosotros ya prácticamente cerrando el programa cuando llegó este comentario, pero habremos de abordar ese tema con mucho gusto, porque finalmente no vamos a ocultar ningún tema, no vamos a soslayar ningún comentario. Esto es un programa de libertad absoluta y habremos de comentar aquí este tipo de asuntos y de temas. El próximo viernes tendremos a las 9 de la noche consulta a tu abogado. Los espero el próximo jueves en Respuestas, Tu Diputado TV. Muchas gracias, nos vemos.